Seguimos, estamos en La Tertulia en este miércoles 24 de junio de 2020. Estamos con Ana Laura Pérez, Karina Novarese, Guillermo Fossati y Fernando Butazón. A ver cómo viene la conexión. ¿Recuperamos a Guillermo o sigue por teléfono? Sigo por teléfono. Bueno. Voy a tener que hacerlo a posteriori. Estás en otra era de la tecnología, Guillermo, en el Paleolítico. Pero te escuchamos igual. Vamos al segundo tema. El presidente Luis Lacalle Pou, que visitó el lunes 33, sostuvo que Uruguay retrocedió algunos casilleros en el combate a la pandemia de COVID-19. Nos relajamos un poco. Lo vemos en las redes, lo vemos en todos lados. Fíjense, ya ese lejano viernes 13 de marzo, nos surgieron 4 casos, tomamos medidas urgentes, a los pocos días teníamos 12, 30 y pico. Yo no quiero alarmar por demás porque no tengo datos significativos y no somos de alarmar por alarmar. Pero con lo que está pasando el día de hoy, retrocedimos algunos casilleros. Y lo que todos pensábamos que el Uruguay iba a esa nueva normalidad, que no era solo un tema sanitario, sino educativo, laboral, familiar, hoy nos obliga a poner pausa. Nos obliga a ir para atrás todo lo necesario. La verdad que lo hacemos con pesar. Recién conversábamos en privado, lo hacemos con pesar, pero es nuestro deber. Lacalle Pou subrayó que aún no es tiempo para reuniones multitudinarias. ¿Cuál era el contexto? Bueno, el sábado hubo una fiesta en las afueras de la ciudad de Salto, a la que concurrieron unas 600 personas. La Fiscalía Departamental cita a los responsables del evento, que fue autorizado como un festejo de cumpleaños, pero terminó en un baile, según el intendente Alejandro Novoa. Pero hubo también reuniones y fiestas en Maldonado, donde a una de esas convocatorias asistieron más de 200 personas, según informó Jorge Piris, director de Higiene y Medio Ambiente de la comuna fernandina. Y en Montevideo, bueno, la Intendencia realizó 126 inspecciones durante sábado y domingo y constató 19 infracciones al protocolo sanitario aprobado para evitar la propagación de COVID-19 en bares, restaurantes y otro tipo de locales gastronómicos. ¿Quién toma este tema? ¿Quién de los 4? Karina. ¿Arranco? No. No, esta vez Karina. Ahí voy yo y hacemos 1 y 1 si quieren, así no nos peleamos hombres y mujeres. 50 y 50, una cosa así. Yo creo que a veces los uruguayos nos comemos la pastilla de lo que los medios argentinos dicen de nosotros, que somos ordenados, que somos geniales, que somos tan buenos, que somos bla, bla, bla. Y no, somos seres humanos y esto era previsible. Lo que dijo Lacalle es correcto, nos relajamos, es verdad, eso se vio en las últimas semanas en varios aspectos que ahora alguno contaré, pero también era inevitable, o sea, si realmente pensábamos que, incluso llegando a casos cero, esto estaba terminado, es que estamos muy por fuera de la realidad de lo que nos está mostrando el mundo, con picos en Estados Unidos que no logran detener. Tenemos una cantidad de características, incluyendo muchos aciertos que tienen que ver con cómo se ha manejado la pandemia desde el punto de vista administrativo y sanitario. Que tenemos muchas ventajas, sí las tenemos. ¿Eso nos hace absolutamente inmunes a todo? No. Nos relajamos en algunos movimientos. En este caso no se sabe exactamente qué fue lo que... Hay como 3 posibles fuentes de personas que pueden haber generado este brote en 33, pero... no lo sabemos, pero han sido por movimientos que se podrían haber evitado. Pero bueno, tampoco la culpabilización, porque a ver, yo mañana puedo ir a un lugar, me contagio, no sé, y se genera un nuevo núcleo. De verdad, lo que tal vez deberíamos haber aprendido en estos últimos 4 meses es que está un poco complicado poder realmente parar todos los casos. Es imposible pararlos. Lo que pasa es que lo que sí está bueno es que cada vez que surge algo, se reaccione rápidamente. Y en ese caso, por lo que estamos viendo hasta ahora, se está reaccionando rápidamente y en todos los clusters, como le llaman, que este sería el 5º, si no me equivoco, el 5º, se reaccionó brotes, relativamente... brotes. ¿Perdón? Brotes, no clusters.
Sí, Creo que bueno, se le llama- sí, está se le bien. llama- es el quinto Está bien, brote. hablé en inglés sin necesidad. Eh, Ana Laura se mata de la risa. en todos estos brotes se ha reaccionado bien. Bueno, En pero es un la segunda hecho, Karina, interpretación parece bastante vemos claro que hay gente que se olvidó de las recomendaciones o que se olvidó de algunas de las importantes recomendaciones, ¿no? La tendencia a armar reuniones juntando gente proveniente de distintos ámbitos se ha ido instalando, ha ido avanzando, ¿no? Se llegó, y después sí, a excesos como el de Salto, donde, bueno, se arma lo que supuestamente es un cumpleaños y después hasta se vende entradas para lo que era una fiesta, punto, ¿no? Y eso, ¿quién puede decir que eso se puede hacer? No se puede, está lisa y llanamente prohibido. Incluso ahí es un terreno en el que hay disposiciones vigentes, ¿no? Disposiciones municipales. Tampoco se pueden las concentraciones en tiendas y las hemos visto las últimas 2 semanas. ¿Eh? Yo, por ejemplo, salí disparando cuando vi una y salí disparando. Pero eso es la verdad el uso de la libertad responsable personal, que es a lo que ha apelado este gobierno y no siempre es tan sencilla. ¿Quién sigue? Bueno, agarro la posta. Dale. Bueno, sí, yo creo que el mensaje, la señal que deja el presidente Luis Lacalle es muy clara, es decir, al decir nos relajamos un poco y retrocedimos unos casilleros, porque es un mensaje que va directamente dirigido a lo que tú, Emiliano, estabas destacando, es decir, y también Karina, obviamente, hay varias muestras de que efectivamente se entró a flexibilizar por demás, y esto hay que entenderlo como una situación de la cual ciertas medidas las tenés que asumir, las tenés que incorporar, las tenés que adoptar y las tenés que mantener. No quiere decir que no vayas haciendo tu tránsito hacia la nueva normalidad y la integración y la participación en las actividades en las que tenés que estar participando, pero manteniendo firmemente las medidas. Es decir, nosotros teníamos de la buena noticia que venía dada por lo que se llama el ritmo reproductivo inferior a 1, que es lo que te permite entender que estás superando el problema, pasás rápidamente, como está pasando ahora, y particularmente cuando se trata de un país como Uruguay, donde tenés pocos casos, un brote ya te saca fácilmente y te coloca por arriba de 1 y entonces pasás a propagar el virus de una manera mayor. Pero aparte, tenemos también un desfasaje en el tiempo en el que se inició todo este problema. Porque si comparamos regiones, por ejemplo, las dos regiones, Europa y nuestra región, Latinoamérica, tienen características muy particulares. Es decir, Europa tiene 740 millones de habitantes, Latinoamérica tiene 650 millones, por lo tanto son relativamente similares. En su momento inició Europa siendo el epicentro global de la pandemia. Ahora es el continente nuestro el que está como un epicentro importante de la pandemia, y al mismo tiempo son regiones muy distintas en lo social, en lo económico y en lo epidemiológico. Y por lo tanto no cabe comparar, pero entender que, por ejemplo, lo que entienden en Europa, y es que casi todos los países parecen haber superado el pico de la epidemia, al menos su primera ola, o eso es lo que creen, y avanzan hacia la nueva normalidad con reapertura gradual de centros comerciales, bares, museos, ligas de fútbol, por ahora sin público, y las fronteras. Nosotros tenemos particularmente que tener cuidado con este proceso de reapertura, porque tenemos un Brasil que registra el 23% de todos los casos y el 21% de todas las muertes en nuestra región. Y lejos de estar mostrando disminución de la transmisión, crece la transmisión. Y lo tenemos allí, en la frontera checa. Por lo tanto, necesariamente hay que entender que no podemos aflojar en determinado tipo de medidas. Por otra parte, estamos en junio y julio avanzando en un momento donde la condición tampoco nos favorece en ese sentido. Y a mí me preocupa, por ejemplo, es todo esto que se está desarrollando ahora, porque también hay un momento donde ya el aislamiento físico o social, como le llaman otros, yo prefiero llamarle aislamiento físico, se te hace difícil sostenerlo en el tiempo cuando el tiempo es muy prolongado. Y nosotros llevamos un tiempo y ahora entramos en el invierno, por el cual deberíamos particularmente cuidarnos con eso. Pero si vemos que en el mundo se está hablando y se está avanzando en la reapertura, bueno, nosotros estamos en una etapa donde más vale que tengamos presente que no podemos
de igual forma estar llevando. Ahora se vio que comienzan los vuelos Montevideo-Madrid, Madrid-Montevideo, y así comienzan varias otras cosas que muestran un abrirse y un comenzar directamente, ya ni siquiera gradual, porque esto último no tiene de reapertura gradual, sino de una reapertura bastante intensa que se está dando en este momento. Bueno, ojo con todo eso, porque si se interpreta la reapertura como la liberación de las medidas necesarias para la prevención de que el virus siga haciendo las de él, entramos en una situación problemática. Seguimos. Ana Laura. Generación de brotes. A mí estoy muy de acuerdo con ambos, pero me pasa algo que me hace ruido. Me hace mucho ruido que el presidente de la República diga que nos soltamos y que nos pasó esto porque nos soltamos, cosa con la que estoy de acuerdo y me parece que está bien que el presidente lo diga, pero no termino de entender por qué él maneja 300 kilómetros, o sea, por qué él se traslada 300 kilómetros para ir al foco, cuando la vez anterior que hizo eso terminaron haciéndole a él un estudio porque estuvo expuesto a una situación de peligro. Me hace ruido forma y fondo. Me parece que ahí hay como digamos, esto está pasando en muchos países y en Argentina se ve clarísimo, todos le pedimos a los demás que restrinjan sus movimientos y consideramos que los nuestros sí son relevantes, sí son claves, sí son importantes y son los demás. En Argentina está el tema de los runners, como dicen ellos, no quiero que se enojen por el inglés, pero es que usan esa expresión, ¿no? Que no hay que dejar a los corredores salir y hay otra gente que dice no hay que dejar salir a no sé quién. Me parece que también hay que hacer un trabajo de introspección acá, muy importante, y de verdad pensar si todo lo que yo necesito, lo necesito de verdad, o de si tengo que ir a los lugares que creo que tengo que ir, tanto hacia los demás como hacia uno, cuando uno le pide a los demás hacer ese traslado, como hacia uno, y bajarle un poco a la policía moral, que Butazzoni no tiene Twitter, pero si tuviera estaría preocupadísimo por el tema, porque es espantoso. Entonces me parece que también hay ahí, y como último punto, que también uno tiende a tener esa mirada de, bueno, hacen fiestas, es lo último que habría que hacer, una fiesta. Pero también hay mucha gente que vive de todo lo que tiene que ver con los negocios de las fiestas y los salones y los cumpleaños infantiles y las animaciones y todo eso, que realmente está pasando por una situación muy complicada y que no ve la luz al final del túnel. Y entonces creo que también habría que buscar alternativas para darles, porque realmente es un grupo de gente de la que se habla poco y realmente están en una situación jorobada, complicada. Butazzoni. Bueno, yo voy a hacer, digamos, no voy a hablar mucho de las cuestiones epidemiológicas, porque creo que al igual que el 99,99% de la humanidad, hay una enorme, yo por lo menos tengo una enorme ignorancia con respecto al tema. Esa es la verdad. Y en algunos países remitieron los casos porque yo creo que se murieron todo lo que se podía morir, digo. Entonces ahora ya... Entonces, a mí me parece que acá hay una contradicción que es muy grande, porque el presidente de la República dice nos relajamos, sí, pero por otro lado se reabren los shopping, se intensifican, digamos, el transporte interdepartamental. El buquebús está viniendo a Montevideo y está viniendo con gente, con mucha gente, que pasea por Dorlero y se va a Punta del Este con la señora, el nene y el perro, y se instalan ahí. Les dirán, tiene que hacer cuarentena, sí, pero alguien fiscaliza eso. Entonces, yo creo que acá hay un problema que es la enorme dificultad que se tiene para construir eso que se ha dado en llamar, que yo no termino de entender que es una nueva normalidad. Sí, para peor, Fernando, la nueva normalidad se supone que todavía no llegó. Se supone que estamos en la transición hacia esa nueva normalidad. Y lo que tú decís es correcto. En los escalones que vamos recorriendo, los límites nunca terminan de estar claros, ¿no? Pero no lo están para nadie y además es muy difícil de imponerlos, por decirlo de alguna manera. Porque si no yo termino como Robinson Crusoe. Me parece que lo más razonable es entender que esto es un proceso muy complejo,
que afecta profundamente la estructura de la vida social tal como se entendía. Yo lo recuerdo que lo dije a fines de marzo, esto es como si hubiera caído un meteorito gigante, deep impact, para seguir hablando en inglés. Y me parece que hasta que no logremos estructurar razonablemente en un discurso coherente desde el punto de vista social, que esto implica que hay cosas que no van a volver a ser como antes, que no es que es un problema de tiempo, ni de no, las cosas que van a cambiar, para algunos muy dramáticamente, porque no es lo mismo que no puedas ir a una fiesta a que no puedas salir a conseguirte la comida de cada día o para pagar la pensión de cada día. Entonces, me parece que acá hay un problema que es muy serio. Es cierto que nos relajamos, pero yo creo que también el gobierno colaboró con ese relajamiento, con un espíritu positivo, con medidas que no podían interpretarse de otra manera, porque bueno, se reabren los shoppings, se reabren los salones de restaurantes. La semana que viene creo que se reabren, los salones de fiestas para algunas actividades, las escuelas, en fin. Me parece que es un proceso que es natural. Yo creo que acá no hay que buscar culpables, sino buscar las maneras de que coincidan, digamos, los problemas que genera esto con la actitud natural de cada una de las personas, ¿no? Lo que pasa es Fernando, un comentario que quería señalar frente a lo que estabas diciendo. Es decir, sí, el gobierno, tú decís que también colaboró con esta relajación o relajarse con respecto a las medidas que habían que estar implementando. Yo no creo que se haya relajado con respecto a las medidas. Lo que pasa es que el gran desafío acá es reabrir economías, reabrir la vida social, reabrir fronteras y al mismo tiempo hacerlo sin flexibilizar las medidas de salud pública. Pero el gobierno fue muy claro siempre con esta situación de progresividad, en el entendido de hacemos ciertas cosas, controlamos, monitoreamos, vemos qué sucede y si hay que dar marcha atrás en alguno de los aspectos se da marcha atrás. Y esto va de la mano con lo que tú señalabas, Fernando, hace breves instantes, es decir, el desconocimiento y la incertidumbre que está detrás del alcance de este virus, en lo que hace a su propagación, a sus consecuencias, a su fuerza, de alguna manera, para poder extenderse en la comunidad. Entonces, es un proceso dinámico donde necesariamente no podés descuidar la necesaria reabertura, abrirse concretamente, porque si no la economía se te viene abajo, te pasas a tener una cantidad de problemas, y al mismo tiempo tenés el otro problema, es decir, pensar que la gente se va a mantener adhiriendo y cumpliendo con medidas de distanciamiento físico por periodos excesivamente prolongados de tiempo, puede estar fuera totalmente de las coordenadas de la realidad. Entonces, el tema es cómo hacerlo sin pasar a entrar en una situación de riesgo, y esto es cómo hacerlo sin flexibilizar por demás las medidas necesarias que hay que mantener. Breve tuyo, lo tuyo, Karina. Justamente no tenemos respuestas ante todo eso. Entonces ahí yo apelo a lo que tanto nos hemos enorgullecido. Si somos uruguayos libres y responsables, que esa fue la consigna que se utilizó desde el principio de esta pandemia, incluso con discusión política en el medio, donde se pedían medidas más duras de cuarentena y demás. Si estamos de acuerdo, o por lo menos más o menos de acuerdo en que ese es el camino, hay mucho de responsabilidad personal, de verdad. Y en la responsabilidad personal, como decía al principio, podemos ser responsables hasta cierto punto, pero no podemos ser responsables ante lo que no conocemos. Yo mañana, capaz que voy a cumpleaños de una amiga, donde hay solamente 5 personas e igual termino contagiada, de verdad. O sea, esto es parte de la triste normalidad a la que nos vamos a tener que enfrentar. Abrir fronteras también es una parte. Capaz que de a poco es mejor, capaz que al mismo tiempo, a ver, Nueva Zelanda tenía caso 0, abrió fronteras y ahora tiene algún caso de vuelta. Va a ser inevitable. Para mí lo importante no es tanto que aparezcan estos brotes, que bueno, ojalá no aparecieran, pero aparecen, sino cómo hacemos para rápidamente poder contenerlos y aislarlos. En ese aspecto, yo últimamente estoy viendo buenas reacciones, debo decirlo. El tiempo nos dirá si toda esta estrategia fue la adecuada u otras estrategias mucho más restrictivas como las de Argentina o mucho más abiertas como las de Brasil son las que mejor funcionaron.
Ya volvemos pasadísimos de la hora con la yapa de esta tertulia.